Cada vez es más frecuente los trabajos de brujería en nuestras vidas. Esta es la historia de nuestro amigo Guillermo Villanueva, el cual tuvo que vivir una experiencia realmente aterradora. La semana pasada se comunicó con nosotros nuestro amigo y nos compartió algo muy íntimo. Él intenta a toda costa evitar el nombre de su expareja debido a que fue realmente en los últimos meses una relación caótica, donde termina el amor y realmente empieza la obsesión. Tal vez muchas personas de aquí se identifiquen con lo siguiente, y hay que tener cuidado con las intenciones de la pareja, porque no todo es amor. Acompáñanos este lunes sobrenatural para entender por qué pasan estas cosas, lo que muchas personas viven en silencio. Nos comparte nuestro amigo que los últimos meses con su expareja fueron realmente caóticos. En esa desesperación por parte de ella, empezó ella a actuar de una forma distinta. Nos platica nuestro amigo que comparte su historia para que más personas posiblemente no caigan en lo mismo que él vivió, ya que a veces uno, por intentar arreglar las cosas, cede en muchas situaciones. Nuestro amigo nos dice que desde que empezó esa relación, su expareja, desde la primera semana, se quiso ir a vivir con él. Él vive solo, pero a él no le gustó esa idea. Intentaba ser lo más respetuoso posible, pero dividiendo la situación de ambos. Ella viviendo en su casa y él en la suya. Me platica que de repente vivió realmente un acoso y una especie de manipulación debido a que ella buscaba cualquier pretexto para estar siempre en su casa. En algunas ocasiones ella se llevaba un cambio de ropa y poco a poco fue llevando más prendas, más ropa y dejándola ahí en la casa de nuestro amigo. Nos platica nuestro amigo que él juntaba en una bolsa toda la ropa que ella iba dejando y en la siguiente cita él se la entregaba. A ella le daba mucho coraje que él le regresara su ropa. Buscaba cualquier pretexto para pelear y ella le decía que lo más seguro es que él tuviera otra mujer. Por eso no le permitía quedarse en su casa. Nuestro amigo le respondía que todo el día, después de trabajar, se lo dedicaba a ella, que si fuera eso cierto, no tendría tiempo de tener otra pareja. Nuestro amigo nos comparte que la postura de él fue muy clara. Tú vive en tu casa y yo en la mía, hasta que nos casemos. Pero ella insistía hasta que llegó el momento en que ella supo que no podía seguir así. Tenía que cambiar la estrategia y de repente, en uno de esos días que tuvieron una pelea casual, ella le regaló una muñeca y le pidió a nuestro amigo que la tratara como si fuera hija de los dos. Él, intentando no pelear más, la aceptó y la llevó a su casa. Me platica: Bull, yo la agarré simplemente para no seguir peleando. La aventé en el cuarto, en un rincón, y no le presté más atención. Yo evitaba a toda costa verla. Buscaba cualquier pretexto para no verla. Sé que hice mal, pero realmente a veces uno tiene que hacer eso para ir enfriando la relación. Nunca me imaginé que esa muñeca podría traer algo negativo. Las primeras noches no ocurría nada de lo cual yo sospechara. Mis finanzas iba bien, mi salud iba bien. Podía descansar en las noches perfectamente. No sentía nada raro, no veía sombras, incluso los olores eran normales. Mi habitación, mi casa en sí, olía bien. La comida, las plantas que tenía, todo iba perfecto, hasta que llegó el día en que terminamos. Yo agarré todas las cosas que ella me regaló y se las entregué. Todas las aceptó, excepto la muñeca. Esa me dijo que me la quedara, porque cada vez que la viera me acordaría de lo linda que sería la hija que hubiéramos tenido. A mí realmente me dio gracia eso. Por semanas esa muñeca la traje en el carro, hasta que de repente la vi, la agarré y la metí a la casa pensando que la iba a sacar tal vez esa misma noche o al siguiente día a la basura. Y la verdad es que nunca la tiré a la basura, se me olvidaba. Esa misma semana, Bull, empecé a sentir cosas realmente que me aterraron. Nos platica nuestro amigo que él se considera una persona muy ordenada en su vida, una persona que le gusta tener todo en orden. Cuando digo que aventé esa muñeca, no es que la haya aventado a un rincón, la coloqué en mi closet, donde tengo toda la ropa. No te puedo decir qué día fue
cuando desde el interior de ese closet yo empecé a sentir cosas raras en la noche, como si se movieran los ganchos. En algunas ocasiones se escuchaba como si algo rasguñara, como si un pequeño roedor, un ratón, estuviera ahí, atrapado. Llegó el punto en que cada noche me levantaba de 2 o 3 veces para abrir y verificar si había algún roedor, algún ratón, algún animal que hiciera ese sonido, pero nada, no había indicios de que algún ratón se hubiera metido o algo más. Noche a noche fue escalando ese sonido, algo molesto. De repente llegó la noche en que de adentro de mi closet, me tocaban. Sí, me empezaron a tocar desde el interior de aquel closet. Ahí, Bull, fue realmente cuando yo sentí miedo, porque ningún animal puede generar ese sonido. Eso simplemente lo hacen los humanos. Tal vez sería el cansancio de esa noche y me quedé con miedo, pero me quedé dormido. Al siguiente día realmente fue insoportable lo que escuché. Ya no eran simplemente rasguños pequeños, parecía que una fiera estaba ahí adentro. Créeme que no me atreví a abrir ese closet. Afortunadamente conozco a un amigo que trabaja la magia y a mi amigo lo invité para platicarle la historia con el pretexto de echarnos unas cheves y platicar. Cuando llegamos a mi departamento le platiqué lo que había vivido con esta persona y le dije lo que realmente estaba viviendo la semana pasada, que viví noche a noche esos ruidos. Le platiqué desde el principio, desde la muñeca, que le regrese todas las cosas. Yo sé que mi amigo, porque sabe estas cosas, sabía que esa muñeca tenía algo y me preguntó que si los alimentos, que si las plantas, que si los olores, que no veía nada extraño en mi casa, pero sí le dije que todas las noches vivía algo incómodo, algo que iba escalando noche a noche. Pasó de un simple rasguño, de un simple movimiento, lo que antes te mencioné. Me pidió mi amigo que le mostrara la muñeca y juntos fuimos a abrir ese closet. Yo recuerdo haberla dejado del lado derecho, ahí donde dejo los zapatos, y curiosamente estaba del lado izquierdo. Toda mi ropa, Bull, estaba completamente en orden, mis zapatos, mis camisas, mis pantalones, pero al fondo de toda la ropa realmente había rasguños. Ahí estaban las marcas. Mi amigo me pidió que si le podía regalar esa muñeca, porque ahí estaba hecho un trabajo. Yo le dije, quédatela, pero ya no quiero vivir esta situación. Lamentablemente me dijo mi amigo que esa muñeca simplemente fue el instrumento del trabajo, que lo que hubieran hecho ya estaba en la casa, ya era igual si la regalaba o no. La intención con la cual se hizo esa muñeca ya estaba cerca de mí. Me pidió mi amigo que comprara ciertas cosas para hacer una limpia, y esa limpia iba a durar 3 días. Compré todas las cosas que él me pidió, y todas las noches, durante 3 días, yo me quedaba fuera de mi casa y él entraba, y él hacía su trabajo, limpiaba, oraba. No te puedo decir realmente qué hacía Bull, porque yo no entré, pero yo sabía que estaba rezando, que quemaba cosas dentro de la casa, y sabía que eso iba a funcionar. Y efectivamente, desde entonces, mi vida ha sido normal, ya puedo dormir. Después de unos meses vi a mi amigo y le pregunté que qué trabajo tenía esa muñeca, y me dijo que no me podía decir, que procurara olvidar ese tema. Al fin y al cabo, mi vida era normal, pero sí me pidió que jamás regresara con esa persona, porque la próxima me podría costar hasta la vida. Yo no sé si creer o no, Bull, pero sí te puedo decir que esas noches yo escuché cosas realmente muy extrañas. Pero lo de los rasguños, ¿cómo lo explico? Algo lo tuvo que generar. Mi intención no es quemar gente, y lo que menos deseo es que esa persona regrese a mi vida. Pero les platico esto porque realmente entendí que la gente que te dice que te ama, en muchas ocasiones, cuando no se salen con la suya, te pueden hacer mucho daño con un regalo. Yo sé que tú y tu audiencia sí crean en estas cosas, porque ahora sé que estas cosas son reales. Muchas gracias, mi querido Guillermo, por platicarnos tu historia, y realmente nosotros sí creemos, porque sabemos que la intención, el trabajo, la energía, la magia y la alta magia pueden ser cosas
muy reales. Próximamente, en futuros programas, vamos a hablar más de eso a fondo, pero es tiempo de conocer la segunda historia de esta noche. Muchas gracias, mi querido Guillermo, por platicarnos algo tan íntimo. ¿Cuántas veces transitamos en la madrugada por caminos solitarios? A veces, saliendo de una fiesta, esta es la historia de una amiga sobrenatural que hace un mes le tocó vivir lo siguiente. Para entender la historia que le tocó vivir en uno de esos caminos solitarios. Muy buenas noches, soy Bull, y sean todas y todos bienvenidos a un lunes sobrenatural. Comencemos. Una historia perfecta con un clima perfecto. Esta noche está lloviendo y agradezco la confianza porque hace un par de horas nos habló una amiga para platicarnos lo que le tocó vivir a una de sus tías hace un mes. Nos pide nuestra amiga que no revelemos ni los nombres reales de ellos, ni del lugar donde ocurrió el evento, ya que su tía conoce perfectamente a la familia. Su tía nunca ha visto contacto sobrenatural, ya que la señal de televisión no llega hasta esa comunidad, pero ella vive acá en Durango, y ella le platicó lo que todos los lunes hacemos, que es contar historias reales de personas que les ha tocado vivir un evento sobrenatural. Su tía, al igual que sus abuelos y sus padres, siempre han vivido en esa comunidad, muy cerca realmente de Durango. Nos platica que ese lugar es un lugar muy tranquilo, ya que normalmente la gente se conoce y siempre, desde muy niños, han convivido con total normalidad. Muchas veces de esas personas se van a Estados Unidos a trabajar por muchos años. Cuando llegan a tener ya un trabajo y una vida ya estable, que en diciembre son las fechas en que esa gente que se fue a Estados Unidos regresa para estar nuevamente con la familia y obviamente disfrutar un tiempo acá en México. Nos platica que mucha gente, también ya jóvenes de este lugar, se fueron muy niños, pero año con año venían y todos se juntaban en aquel lugar, en aquel pueblito, para jugar, para platicar, para reencontrarse con sus amigos, aquellos que se quedaron aquí en México. Todos se conocen, como antes lo mencionamos, y año con año vamos viendo cómo van creciendo esas familias. El cariño y la amistad no los divide la distancia. Nos platica nuestra amiga que su tía siempre ha sido muy niñera y siempre ha cuidado muy bien a los niños. Cuando se juntan, normalmente en diciembre, en este lugar, en ese pueblo, se conmemora una fiesta grande, en la cual incluye baile, cena y mucha música. Las personas vienen con gusto a bailar, a pasar un buen rato, y aunque hace mucho frío para esas fechas, hombres y mujeres esperan esa fecha en particular. Nos dice nuestra amiga que en ocasiones a la gente se le pasan las copas, se le pasan los tragos, ya que se encuentran completamente felices en compañía de familiares y amigos. El ambiente es de lo más agradable, ya que todo el mundo sonríe, es feliz y se olvida de todo el trabajo que durante todo un año ellos tienen que hacer en Estados Unidos. Aquí en su tierra se sienten queridos, se sienten felices y jamás se les olvida sus raíces. Lamentablemente para esta fecha muchas personas tienen accidentes. A veces el que se pasen de copas hace que la gente se descontrole y se deje llevar por el momento. Para entender con profundidad esta historia, nos platica nuestra amiga que su tía vivió lo siguiente hace un mes, en pleno 2024, en enero. En esas noches frías, vio algo que realmente no lo puede creer. Nos dice nuestra amiga que su tía es una persona muy seria, que es una persona de lo más amable, que tiene un gran corazón. Desde siempre ella ha sido ama de casa, por lo tanto, ella es la tía que cuida a los niños, a sus familiares, pero también a los vecinos, a los amigos de sus sobrinos. Nos dice nuestra amiga que se juntan muchísimos niños en esas casas grandes y cada año, cuando todos los adultos se van al baile de esa noche en particular, ella se queda cuidando a los niños. Ella vio cómo año con año iban creciendo, pero siempre seguían unidos esos amigos, esas amiguitas. Todo ese grupo seguía unido año con año. Todos esos niños y niñas siempre fueron muy unidos. Llega la edad en que ellos se convierten en adolescentes y les da curiosidad ir al baile. Ya tienen edad para estar en esas fiestas. Muchos de ellos no saben tomar realmente y a las primeras copas pierden el control. Muchos de ellos se quedan dormidos, otros simplemente regresan al estómago.
no están acostumbrados al mezcal de esta tierra, pero aún así se cuidan entre todos. Nos platica nuestra amiga que hace menos de 3 años ocurrió en aquel pueblo, en aquel lugar, un evento muy trágico, donde un grupo de jóvenes, estos que se juntan con los de Durango, estos jóvenes que vienen de Estados Unidos, se fueron a un baile y en la madrugada, ya casi por salir el sol, ellos se regresaron a sus respectivas casas, pero en ese trayecto de regreso tuvieron un accidente. La camioneta se volteó, arrojando a una persona que perdió la vida y todos los demás heridos. Fue algo muy trágico, ya que la persona que perdió la vida venía completamente sola de Estados Unidos. Sus papás se quedaron allá trabajando, ya que son las fechas donde su negocio es más próspero. Aquí en Durango toda la conocían. Nos platica que realmente fue una noticia muy lamentable. Todos sentían que esa jovencita era parte de la familia, ya que todos, como lo mencioné, todos se conocen. Es muy diferente la relación de la ciudad a estos lugares, a estos pueblitos. La gente allá quiere de verdad. Allá todos son familia. Cuando se enteraron, ya no pudieron hacer nada. Cuando se enteraron del accidente, a muchos de ellos los llevaron a la clínica más cercana, pero esta jovencita, lamentablemente, en ese lugar perdió la vida. Nos platica nuestra amiga que su tía fue de las primeras personas que cuando se enteró, fue al lugar. Ella ya no cuidaba a los jovencitos, ya eran grandes, ya eran mayores de edad, ya superaban los 18 años, y con profundas lágrimas vio cómo esta jovencita, cómo estaba ahí tendida en el camino. Antes de que llegara la autoridad, pusieron unas velas en el camino, taparon su rostro y se pusieron a orar para horas más adelante hablar a Estados Unidos y darles a los padres de esta niña, de esta jovencita, la terrible noticia de lo que había ocurrido. Nos platica nuestra amiga que efectivamente hablaron con los papás y los papás dejaron todo en Estados Unidos para regresarse. No es tarea fácil, ya que los vuelos están saturados. Llegaron muchas horas después y ahí en el pueblo, velaron a esta niña, velaron a esta jovencita. Fue una noticia muy lamentable. Todo el mundo estaba triste, incluso los que estaban heridos estaban presentes ahí para despedir a su amiga. Nadie realmente puede culpar a esos jóvenes. Lo único que querían era divertirse, era bailar, era tomar, era sentirse adultos. Tal vez las condiciones. En estos casos todo se alinea. La bebida, el sueño, el cansancio, el tomar demasiado, la velocidad, una pequeña distracción y en una curva. Ahí pueden quedar todos. Son accidentes que lamentablemente a veces uno no mide, que a veces uno no piensa ni en sí mismo ni en los demás. Como en todo pueblo, velaron a esta persona 2 días y 2 noches. Al tercer día, se trajeron a la capital las cenizas de esta jovencita para cremarlas y llevárselas a Estados Unidos. En el camino donde ocurrió el accidente, se puso una cruz con el nombre de esta persona, con el nombre de esta jovencita, y cada vez que ellos pasan por ese camino, es inevitable ponerse tristes, ya que ella tenía toda la vida por delante. Era tan joven, tan alegre, tan guapa. Incluso sus amigas sabían que era de las más guapas del grupo. Ellas siempre recuerdan a su amiga y lamentan profundamente lo que ocurrió. Los papás se regresaron a Estados Unidos con las cenizas de su hija y en los últimos años ya no han regresado. Tal vez el dolor por la pérdida de su hija sea tan grande que no vuelvan a pisar estas tierras. Es un recordatorio para todos los jóvenes, esa cruz, la cruz de su amiga, ahí en el camino, para cuando van a un baile y también cuando regresan, saber que el alcohol, la velocidad y esas noches de fiesta en muchas ocasiones puede ser letal. Nos platica nuestra amiga que en enero es cuando normalmente la gente de Estados Unidos, los paisanos que vienen aquí a Durango, se regresan. Ya pasaron las fechas más importantes con sus familias. El pueblo se queda muy triste. Toda la alegría, toda la gente que viene, le inyecta un toque especial. Pero cuando se empiezan a regresar, cuando las familias
se empiezan a quedar solas nuevamente. Ese lugar se queda muy triste. Son caminos que tienen que recorrer muchas veces, en muchas ocasiones al día, ya sea de día o de noche, ya que la gente de por allá trabaja mucho, está en constante movimiento todo el día, trayendo, comprando, visitando. El camino que nos menciona nuestra amiga fácilmente lo recorren en un día unas 30 veces, cuando van a comprar algo para comer, cuando van a intercambiar algo. Es un camino que todos los días lo toman para entrar y salir de ese pueblito. La cruz de esa jovencita no es la única que está en el lugar, hay muchas más. Los accidentes en esos lugares son más comunes de lo que nos imaginamos. A su tía buena le haya tocado vivir lo siguiente. Nos platica nuestra amiga que su tía normalmente casi no sale mucho del pueblo, en ocasiones, y especialmente los domingos, cuando le invitan a una comida. Ella no es mucho de fiestas, simplemente sale cuando le invitan a comer, pero no es de las personas que regrese tarde a su casa. No es de las tías que normalmente uno las ve a altas horas de la noche fuera de su casa. Pero en esta ocasión su tía tuvo que ir a un poblado cercano a visitar a una amiga que estaba muy enferma. Se prolongó más tiempo del que imaginó. Su amiga realmente estaba perdiendo la vida. Le quedaban pocas horas y ella aprovechó el tiempo en estar con ella, en acompañarla, en despedirse y también de recordar buenos momentos. Llegó el tiempo en que se despidieron, pensando que la volverían a ver en la mañana. Ella se regresó, se encontraba muy cansada. Son personas que aunque trabajan en casa, trabajan mucho. Cuando su tía se regresó por ese camino, le llamó la atención y justo a unos metros más adelante vio por ver a una mujer en pleno camino. Sabía la hora que era, eran casi las 4 de la mañana. El frío era demasiado para que una jovencita estuviera ahí, a mitad de la nada, a mitad de una noche muy oscura. Nos platica nuestra amiga que su tía le platicó que ella, a pesar de que venía a una velocidad muy lenta, todavía disminuyó más la velocidad. Las luces de la camioneta iluminaban perfectamente el camino y también a esa persona, a esa jovencita. Al principio la vio de espaldas y cuando su tía iba a abrir la ventana para saber si podía ayudar a la jovencita, en eso casi frena por completo. Su tía abrió lentamente la ventana de la camioneta manualmente. Decía que se sentía un frío tremendo. Decía que se sentía un frío inusual. Era de madrugada, por supuesto, pero sintió todo su cuerpo congelado. La jovencita por fin volteó y sin decirle nada se le quedó mirando. Ella sabía quién era esa jovencita. Tenía muy poco de haber perdido la vida, que fue tal la impresión de que ya no pudo hacer nada. Se quedó completamente inmóvil, la camioneta prendida, viéndola a ella. A un costado estaba su cruz. Ella simplemente la vio. No le dijo nada, no expresó nada en su rostro, simplemente la vio. La señora no parpadeó ni un instante. Era imposible ver eso. Y en un instante, la imagen de esa jovencita que antes era tan sólida desapareció. Fue tal la impresión, fue tal el miedo de ver algo tan real desaparecer enfrente de ella. A nuestra amiga le dijo su tía que ella ya no sentía el frío, ya no sentía nada en su cuerpo, que estaba a punto de desmayarse, pero volvió a respirar y cuando lo hizo y sujetando el volante volteó a todos lados para ver si la podía volver a ver. Sabía que era ella la que años antes perdió la vida. ¿Por qué estaría ahí ella? Son personas muy creyentes y se le hicieron todas las misas posibles. Sus papás vinieron por ella y su cuerpo le fue entregado a sus papás. Sus cenizas están con sus padres porque ella estaría aquí en Durango, en ese camino rural. Después de eso, subió el vidrio y siguió el camino hasta su casa. La única hora que le quedaba para dormir ya no lo pudo hacer. Ella, temblando, se hizo un café, seguido de otro y de otro. Fue tal la impresión que a ella la tuvieron que tratar una curandera del lugar para quitarle el susto. No le permitía a ella realmente hacer las cosas que normalmente hacía en su día. Y eso sabemos que puede enfermar a la gente. Cuando pasaron algunos días, todo el mundo le preguntaba a la tía qué le ocurría. Y ella
Ella se quedaba callada, hasta que pasó un par de semanas y le empezó a platicar a la gente más cercana a ella, pidiéndoles que por favor no le comentaran a nadie eso que vio, porque si se llegan a enterar sus familiares, ellos ya no podrán estar en paz con su hija, con las cenizas de su hija, sabiendo que al menos en esa ocasión su hija, esa jovencita que perdió la vida, se sigue apareciendo en ese camino, muy cerca de su cruz, a mitad de la noche, a mitad de la nada. Nos platicó nuestra amiga hace un par de horas que a sus amigos, ya después de ciertas horas en la noche, les da miedo transitar ese camino. ¿Qué pasaría si volvieran a ver a su amiga? ¿Qué pasaría si todos los que fueron esa noche la volvieran a ver? Son de esas historias que nos hacen pensar que las personas muchas veces se quedan vagando por algún tiempo indefinido en esta tierra. Podríamos hacer un programa especial sobre las teorías, sobre las supuestas teorías de por qué pasan estas cosas, de por qué pasan estos eventos. Eso más adelante lo haremos, un especial de estos temas que son muy profundos y también muy lamentables. Simplemente imaginarse que una persona se siga apareciendo en el lugar donde perdió la vida es sumamente triste. No importa la edad que tenga, es un evento realmente nostálgico. Pero todo cambia cuando se trata de un joven, de alguien que tenía toda la vida por delante. Estas apariciones nos sorprenden demasiado porque nunca se ven como fantasmas, se ven como personas reales, como tú y yo. Tal vez la próxima vez que vayas en un camino por la madrugada y veas a alguien sólido caminando, tal vez nunca pensarás, tal vez nunca te imagines que se trate de un fantasma y te acerques para comprobar que esa persona que intentases ayudar perdió la vida en ese mismo lugar. Eso uno no lo cree hasta que lo ve, hasta que detienes el carro y ves con tus propios ojos a esa persona y sabes que la cruz que está a un costado tuyo es en memoria de ella. Muchas gracias por sintonizarnos en este lunes sobrenatural. Yo soy Bull y te invito a que te pongas en contacto con nosotros en la línea de los espantos al 618-365-5979. Agradecemos a todos nuestros amigos y amigas sobrenaturales que todos los días nos mandan un saludo por la línea de los espantos. Muchas de las historias más increíbles que hasta el momento he conocido están llegando para próximamente compartirlas y transmitirlas por este canal. Agradecemos su confianza y sobre todo el valor, porque no es fácil vivir una situación de esas que son sobrenaturales. Nos vemos el próximo lunes aquí por Canal 12.1. El canal sobrenatural de todo Durango. La cita es a las 9 de la noche y tú y yo vamos a conocer lo que muchas personas de Durango han vivido y han guardado durante mucho tiempo. Muy buenas noches, yo soy Bull y deseo, de verdad deseo, que esta noche no tengas pesadillas.